Muy buenas, estimadas y estimados estudiantes del curso de Finanzas de Mediano y Largo Plazo de la UNED. Les saluda el profesor Walter Chávez. En esta ocasión vamos a analizar el ejercicio 317 de integración sobre decisiones de inversión completa en un proceso de reemplazo, tomado del capítulo 3 del libro de Principios de Administración Financiera, libro de texto. Después de calcular los flujos de efectivo relevantes, el administrador financiero debe aplicar una serie de técnicas de presupuesto de capital para determinar si el proyecto de inversión le crea algún valor al accionista. Para esto tenemos dos indicadores, el BAN y el TIR, indicadores muy útiles para determinar qué tan viable es invertir en un nuevo proyecto para la empresa. La TIR no considera los flujos de caja cada cierto tiempo, no se reinvierten, mientras que el BAN nos permite comparar entre diferentes proyectos para determinar cuál es la mejor inversión. Para ambos usamos el costo de capital como el rendimiento requerido necesario para compensar a los accionistas por llevar a cabo proyectos con el mismo riesgo que el de la empresa. El valor presente neto y la tasa interna de retorno, como pudieron ustedes estudiar en el capítulo 3, indican si una inversión propuesta crea o destruye un valor para los accionistas. El valor presente neto debe ser positivo para que el proyecto sea aceptado. Mientras tanto, la tasa interna de retorno, TIR, debe ser mayor al costo de capital para que el proyecto sea rentable, ya que será la tasa que ganarán los accionistas en el futuro al invertir en un proyecto. Por su parte, tenemos otra técnica que se conoce con el nombre de periodo de recuperación, PR, que lo que pretende es medir el tiempo que la empresa necesita eventualmente para recuperar la inversión inicial que se hace en el momento cero. El periodo de recuperación, como veremos más adelante en el ejemplo práctico, se calcula a través de las entradas de efectivo de la empresa que han sido determinadas. Vamos a desarrollar un ejemplo práctico tomado de la página 147 del libro de texto de Gitman, Principios de Administración Financiera, ejercicio 317. Como se observa en la pantalla, en la columna izquierda tenemos el ejercicio 317 y en la columna derecha hicimos un resumen dividiéndolo en inversión inicial, flujo operativo, flujo terminal y otros datos del ejercicio. Como observamos en el capítulo número 3, para resolver el ejercicio de integración 317, el primer paso que debo dar es calcular la inversión inicial neta. Para lo anterior, debo dividir esa inversión inicial neta en inversión inicial en beneficios obtenidos después de impuestos de la venta de la imprenta existente y analizar si hay cambios en el capital de trabajo de la compañía. Como observamos, la inversión inicial neta
asciende a 2.200.000. En el ejercicio no me dividen la inversión inicial neta en costo de adquisición de la máquina o imprenta más costos de instalación, sino me dan un solo dato de 2.200.000, que es el dato que colocamos como total de costo instalado de la imprenta nueva. Luego calculamos los efectos de la venta de la máquina vieja, especialmente si hay ganancia, ya que se trata de una máquina, como se observa en la nota 1, que se compró hace 10 años, está totalmente depreciado, no tiene valor en libras, tiene un costo, tiene un precio de venta de 1.200.000, por lo tanto voy a obtener una ganancia de 1.200.000. El impuesto que voy a generar por esa ganancia de 480.000, que es el monto que debo pagar al fisco. Por ende, el efecto neto de la venta de la máquina vieja es de 720.000. Este dato lo trasladamos en el punto B, en donde indicamos beneficios obtenidos de la venta del equipo existente, 1.200.000, menos el impuesto sobre la venta del equipo existente. Como hubo ganancia, hay que pagar impuestos, 480.000, para un beneficio después de impuestos de la venta de la máquina vieja de 720.000 colones. De acuerdo con el ejercicio, no tenemos cambio en el capital de trabajo o la adquisición de la imprenta nueva no va a requerir cambios en este importante rubro. Para finalizar esta primera parte, debemos de determinar cuál es el monto a desembolsar por la compra de la imprenta nueva. Es de la siguiente forma: los 2.200.000 del equipo nuevo, le resto los 720.000 que tengo que ingresar al flujo de efectivo, y como no hay cambio en el capital de trabajo, el efecto de la combinación de lo que tengo que pagar versus lo que voy a recibir por la venta de la máquina vieja es de 1.480.000 dólares o colones. El ejercicio 317 en su apartado B pide que calculemos el flujo de efectivo operativo utilizando la técnica vista para un proyecto de reemplazo, en este caso de la imprenta. Tal y como vimos en el capítulo 3, el presupuesto de reemplazo ocupa dos momentos. Uno es calcular el flujo de efectivo de entradas operativas del proyecto o máquina nueva, y el flujo de efectivo operativo de la máquina actual. Una vez lo anterior, yo rebajo a la máquina nueva, la máquina vieja, para obtener el flujo de efectivo incremental. En el caso que nos ocupa, nos están dando de una vez los ingresos incrementales de la máquina nueva. Por lo anterior no hay que hacer esos dos flujos de efectivo, sino solo uno, utilizando el 1.600.000 del año 1 al año 5, los costos que son del 50% del año 1 al año 5. Y vamos a explicar rápidamente el año 1, la técnica es igual para los años subsiguientes. A los ingresos incrementales les rebajo los gastos, 800.000, para obtener la ganancia antes de depreciación e intereses e impuestos incrementales, que en este caso 800.000. La depreciación la calculamos con base en este ejemplo del MAR 5, que se deprecia a 6 años, tomando el porcentaje que le corresponde a cada año y multiplicándolo por el costo histórico de la máquina nueva. En el primer año es 440.000, o en otras palabras los 800.000. Debo rebajarle los 440.000 para ganancia antes de intereses e impuestos de 360.000.
Los impuestos, que en este ejemplo son el 40%, ascenderían a 144.000 colones. Una vez lo anterior, le rebajamos a los 360 los 144.000 para obtener la utilidad neta después de impuestos incremental de 216.000. De acuerdo con la técnica del flujo de efectivo operativo, debo de convertir el estado de resultados que tenemos aquí a un flujo de efectivo sumándole la depreciación, que en este caso es el dato que tengo aquí arriba y que ya calculé de 440.000. La sumatoria de ambos me da una entrada de efectivo operativo incremental de 656.000 colones. Mismo procedimientos para el año 2, 3, 4 y 5. Debemos calcular, porque así lo pide el ejercicio, el año número 6, ya que el año número 6 tiene un flujo de efectivo que es implícito, que es el que genera la depreciación. No tenemos ingresos, no tenemos costos. Lo que queremos demostrar con este dato del año 6 es que la depreciación lo que va a generar es un escudo fiscal, en este caso de 44.000 colones. Una vez lo anterior, que hayamos calculado los 6 años de entrada de efectivo operativos incrementales, con los datos aquí indicados, procedemos con la técnica de valor presente a descontar cada uno de los flujos de efectivo para luego la sumatoria de todos estos flujos aplicárselos a la inversión inicial para obtener el valor presente neto, que es lo que vamos a ver más adelante. En el inciso C del ejercicio 317 nos solicitan calcular el periodo de recuperación, que se refiere a la cantidad de años que se tarda para recuperar totalmente la inversión. En este caso, 2 años y el 10% de un año. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula PR, años más inversión inicial menos la sumatoria del flujo de caja total acumulativo del año anterior en que se recupera totalmente la inversión, dividido entre el flujo de caja en que se recupera totalmente la inversión. En el ejemplo, lo que hacemos es que colocamos una columna con los flujos de efectivo del proyecto y luego vamos acumulando año con año los flujos de efectivo. Por ejemplo, el primer año el acumulado es 656, segundo año el acumulado es 656 más 761 para 1.417.000. 1.417.000 más 647.200 del flujo de caja del año 3, 2.064.000. Vamos observando de que conforme se va acumulando los flujos de efectivo, llegará un momento, como en el año número 3, en que ya recuperé totalmente la inversión. Sin embargo, de acuerdo a la fórmula, yo tengo que anotar el año anterior en que se recupera totalmente la inversión, que sería, se recupera totalmente en el año 3, pero el año anterior sería el año 2, más, de acuerdo a la fórmula, la inversión inicial, 1.480.000, le resto el flujo de caja acumulado de ese año anterior en que se recupera totalmente la inversión y lo divido entre el flujo de efectivo del año en que se recupera totalmente la inversión, en este caso 647.200. En otras palabras, este proyecto, como indicamos, se recupera en 2 años y el 10% de un año. En el inciso D nos solicitan calcular el valor presente neto de los flujos de efectivo que ya calculamos en
el flujo efectivo operativo incremental. Como observamos, aquí tenemos el flujo efectivo del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5 y del año 6. Cada flujo de efectivo de los años del proyecto debemos de descontarlo con la fórmula de valor presente, que sería tomar 1 dividido entre 1 más i elevado a la n, en donde i es el costo de capital, que en este caso es del 11%. Entonces lo que hacemos es que al flujo efectivo neto del año 1, igual procedimiento para todos los años, lo multiplicamos por el resultado de el factor de descuento de 1 dividido entre 1 más 0.11 elevado a la 1. Elevado a la 1 porque es el año 1. En este caso igual 0.901. 0.901 por 656.000, que es el flujo efectivo neto del año 1, me indica que el valor presente de ese flujo de efectivo neto del año 1 es 590.991. Vamos a hacer el año número 2 y de ahí para abajo es exactamente igual. En el año 2 el factor de descuento sería 1 dividido entre 1 más 0.11. Recordemos que 0.11 es el costo de capital. En este caso lo elevamos a la 2 porque estamos referenciando el año 2. Cuando aplicamos la fórmula, el factor me indica que es 0.812, el cual lo multiplicamos por el flujo efectivo neto 761.600 para un valor presente de 618.132. Así para todos los demás flujos de efectivo neto hasta el año 6. Una vez contemos con todos los valores presentes de cada flujo de efectivo del proyecto, que en este caso son 6, hacemos una sumatoria, que en este ejemplo me indica que la sumatoria de los valores presentes suma 2.441.740, y por fórmula se lo restamos a la inversión inicial. Por lo tanto, 2.441.740 menos 1.480.000 me indica que el valor presente neto de este proyecto 317 de adquirir una máquina nueva, una imprenta nueva, dará como resultado un valor presente neto de 961.740 positivo, lo que significa que los flujos de efectivo neto van a satisfacer el costo de capital de la compañía, que en este caso es 0.11, y por lo tanto, como indica esta matriz, cuando el valor presente neto es positivo, el proyecto se acepta. Si diera negativo, el proyecto se rechaza. En la siguiente diapositiva nos solicitan calcular la tasa interna de retorno, la cual se caracteriza porque es una tasa que se aplica a la fórmula de valor presente de cada uno de los flujos de efectivo del proyecto, que en este caso son 6, y si esa tasa, cuando se aplica a los flujos de efectivo, la sumatoria de los flujos de efectivo descontados se acerca o se asemeja a la inversión inicial, en ese momento habremos encontrado la tasa interna de retorno o la tasa de rendimiento real. Lo que se acostumbra es, cuando se hace de forma manual, no con calculadora financiera u hojas electrónicas o programación, es tomar dos tasas de interés estimadas cada una y calculamos el valor presente neto con una tasa, en este caso un 35 que me da 1034 positivo, y con el 36 que me da menos 24.597 negativo, lo que significa que en el intermedio o en el interín de 35 a 36 existe una tasa
que es la tasa que me iguala todos los flujos de efectivo a cero, y ahí habremos encontrado la tasa interna de retorno del proyecto. La recomendación que daríamos es aceptar el proyecto, ya que el valor presente neto es positivo en 959, 289, y la tasa interna de retorno, que anda en el orden del 35%, al estar por encima del costo de capital y por principios, si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de capital, el proyecto es rentable para los intereses de los accionistas, entonces basados en estos dos criterios debemos indicar que el proyecto debe ser aceptado.